Muchos profesores dicen, mis alumnos no leen porque no les gusta. Pero creo que la cuestión ¿es realmente que no les gusta leer o es que nunca han tenido la oportunidad de leer algo que realmente les interese? En ese episodio vamos a hablar de la lectura extensa, que para mí es una estrategia poderosa para la adquisición de idiomas. De hecho, yo adquirí mucho español leyendo. Y vamos a ver también cómo hacer para que el alumnado disfrute leer sin presiones, porque yo me acuerdo perfectamente cuando era estudiante, alumna en Francia, nos obligaban a leer libros sin opción de elegir. Y te voy a ser muy honesta, y bueno, yo estudié filología francesa, a mí me gusta leer, me gustaba la literatura, pero me acuerdo perfectamente. Me encantaba el ambiente de la biblioteca, pero es hasta encontrar el libro que me hizo clic que realmente empecé a engancharme de verdad a la lectura. Antes empezaba unos libros, pero no los terminaba o no me gustaba demasiado y me acuerdo perfectamente, creo que era en quinto de primaria más o menos o cuarto de primaria, cuando leí el libro en Francia que se llama La Biblioteca Verde, que era, ¿cómo se llamaba? Alicia, creo que era, es como una colección, Alicia y el misterio de los guantes a 6 dedos. Ese libro me enganchó y a partir de ese momento he devorado libros. Pero antes no, es como que buscaba, tenía esa curiosidad, tenía esa cosa de que hay algo en la lectura, pero los encontraba bastante aburridos. Y los del cole más, aunque agradezco muchísimo a día de hoy haber leído todos los clásicos que nos hacen leer desde primaria en Francia, porque me ha nutrido, me ha dado un patrimonio cultural, unas referencias, etcétera, pero es verdad que no es ese tipo de libro que da ganas de leer. Y cuando estamos en una clase de idiomas, yo creo que más allá de construir ese patrimonio cultural, vamos primero a intentar construir ese interés para nuestra asignatura, para nuestro idioma, y luego ya vendrán quizás las ganas de leer algunos clásicos o no. Pero lo más importante es poder motivar a leer porque es una estrategia poderosa para adquirir un idioma. Y hoy quiero compartirte un poco cómo puedes hacerlo con tu alumnado para que lean con placer y sin frustraciones. Eso es una de las formas en la que yo utilizo la literatura, ¿vale? No es que lo hago de forma sistemática, lo puedo hacer de forma sistemática en un trimestre con un grupo, en otro trimestre con otro grupo o durante un mes. Va variando un poco también la forma en la que estoy aplicando en función del grupo que tengo y de la recepción que veo y de las horas y del tiempo que tengo también disponible, pero tampoco es la única forma en la que utilizo la literatura. En los episodios anteriores, los 3 episodios anteriores, te hablo más de literatura de novela, especiales para gente que aprende idiomas, cómo lo estoy utilizando en clase. Eso es una forma distinta de hacerlo. Así que vamos a ver lo que es, lo que yo llamo la lectura extensa, cómo se diferencia de la lectura intensiva, que es quizás más mm, lectura con novelas, las evidencias científicas, siempre, porque no me invento las cosas, yo simplemente aplico lo que dicen las investigaciones y cómo lo vamos a implementar en clase sin que sea una tarea aburrido. Primero de todo, ah, ¿qué es la lectura extensa y por qué funciona? Y aquí vamos a desmontar algún mito que para que los alumnos aprendan deben analizar cada palabra de un texto. En caso de quizás tú estés en nivel de enseñar filología, vale. Pero si estás enseñando desde la perspectiva de enseñar un idioma, enseñamos a comunicar. Y lo que nuestro trabajo es facilitar el idioma, construir un capital lingüístico, construir una competencia comunicativa
real. Y ahí el error que podemos hacer es que el alumnado lea textos difíciles y luego analizarlos palabra por palabra. La realidad, la lectura extensa, es leer por placer, sin interrupciones constantes para buscar palabras, hacer un ejercicio o no sé qué, y va a mejorar la fluidez y la adquisición de manera natural. Otra vez tenemos a Gresham. Ha escrito 2 libros sobre esto, Free Voluntary Reading, yo lo llamo lectura extensa, y dice que es el método más efectivo para expandir el vocabulario sin necesidad de listas de memorización. Os invito de verdad a leer ese libro porque a mí me cambió mucho el chip después de leer ese libro. Luego tenemos estudios que también he comentado antes de Nagy, Herman y Anderson, que el 85% del nuevo vocabulario se aprende a través del contexto en la lectura, y un estudio también de Day y Bamford que dicen que los alumnos que practican lectura extensa mejoran su comprensión, fluidez y motivación hacia el idioma. Yo creo que lo sabemos también en nuestra lengua materna cuando queremos mejorar la ortografía y la sintaxis. ¿Qué nos dicen? No nos dicen, memoriza más palabras, aprende más las reglas gramaticales. Dicen, lee, 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 lee. Ahora vamos a ver la diferencia entre lectura extensa y lectura intensiva. La lectura intensiva quizás es la forma más tradicional que tenemos de abordar la literatura en las clases, donde vamos a analizar un texto con un enfoque en gramática, vocabulario, vamos a usar exámenes, ejercicios de comprensión lectora, etc. La lectura extensa es algo un poco más natural, simplemente se trata de leer sin interrupciones y nos enfocamos en el significado global. Fomentamos el placer de la lectura y la adquisición implícita del idioma y no hay obligación de analizar cada detalle y de hecho yo cuando lo estoy aplicando en mis clases no pongo ningún examen. Traqueo un poco lo que están leyendo, pero ya, basta. ¿Cómo podemos implementar la lectura extensa en clase? Bueno, lo primero de todo es tener una biblioteca de aula que sea accesible o vamos a la biblioteca del centro donde hay materiales para leer. Y para mí esos materiales pueden ser revistas, y mis padres lo saben, todas las revistas que puedan, especialmente mi madre que lee cosas ahí de mujer, etc. Le pido que guarden las revistas y luego yo me las traigo y eso me sirve de material porque al principio, especialmente cuando hay personas que no están acostumbradas a leer, poder dar ese material de una revista es un primer paso. Lo importante es tener una variedad. Entonces yo tengo también álbumes de mis hijos de cuando eran pequeños, tengo mangas, tengo novelas adaptadas y tengo algunas cosas también para nativos. La idea es tener diversidad para diferentes niveles y géneros. Eso se va construyendo poco a poco. No es que llegas un día y tienes aquí una biblioteca de aula fantástica. También lo quiero comentar. Estoy empezando a introducir también novelas gráficas y me estoy pensando hacer audiolibros como opciones complementarias, especialmente para alumnos que tienen dislexia y que puede ser también un reto estar metiéndose en un programa de lectura extensa. El segundo punto es dejar que el alumnado elija qué leer. Yo puedo orientar para decir, esto no sé si lo vas a poder entender, pruébalo, pero si no te va bien, por favor, ven y yo te voy a recomendar uno más o menos del mismo estilo, pero adaptado a lo que puedes entender ahora mismo. Pero la clave del éxito es la libertad de elección. Por eso te decía que es importante tener una diversidad. Si a un alumno le gustan los deportes, pues un libro sobre fútbol puede ser más atractivo que una novela. Y no pasa nada. Lo que queremos es que lean. No hay unas clases de lectura. Luego, tercer punto importante, es establecer rutinas de lectura
sin presión. Y ahí es donde puede haber máxima flexibilidad y hacerlo de la forma que tú veas que sea más apropiada para tus alumnos. A veces yo lo que he hecho es dedicar 10-15 minutos al principio de la clase cuando entran, dicen la contraseña, cogen su libro y hacen una lectura silenciosa. Especialmente lo he hecho con mis grupos de cuarto de ESO que tenía viernes por la tarde de 3 a 5 durante todo un trimestre. No obligar a hacer exámenes o resúmenes. No sirve de nada. Es lectura extensiva. Leer por placer. Y muchas veces nos sentimos un poco culpables como profes porque no hay ejercicio, no hay nada. Por eso yo lo que hago es traqueo, hago seguimiento de lo que se lee, apunto las páginas, el título, etcétera, en cada sesión para saber a dónde vamos y les pongo esos mini post-it y les digo que pongan cuando abres la revista o la portada, pongan un post-it con el artículo que les ha gustado y la página, o que pongan de 5 estrellas cuánto le ha gustado, lo que le ha gustado, lo que no les ha gustado, es lo único que estoy pidiendo. Y ya está. ¿Qué podemos hacer en plan proyecto, situación de aprendizaje para que se haga visible y que parezca que lo que hemos hecho sea tangible y que se vea? Porque sé que como profes muchas veces nos sentimos culpables cuando hacemos ese tipo de actividad que son altamente eficientes, eficaces, pero no estamos acostumbradas. Parece que si no están haciendo un ejercicio, no están trabajando, no es riguroso, cuando al contrario, es el proceso más riguroso que hay. Puedes hacer unos book talks, como unas charlas de libro, que después de un trimestre se reúnan en pequeños grupos y cada uno recomienda un libro a sus compañeros en un minuto sin hacer ningún spoiler y pues tener una pequeña situación de aprendizaje. Otro tipo de situación de aprendizaje o actividad que puedes hacer después para hacerlo más tangible que se vea es una especie de diario de lectura, pero sin estrés. Y proponer los que se sienten más cómodos haciendo un trabajo más oral, la charla de libro, y otros más escrito, el diario de lectura. Y los alumnos escriban frases cortas sobre los libros en una libreta personal. Y ya está. Ejemplo, hoy leí sobre un personaje que viaja en el tiempo y me pareció fascinante. Fin de la historia. Y luego quizás puedes tener una lectura compartida en clase, tener una especie de libro del mes que se lea de forma voluntaria y comentarlo con el grupo. Lo que pasa es que aquí perdemos la elección y para mí es importante que el alumnado sea capaz de elegir algo que le apetezca. Repito, lo más importante es que no haya examen detrás. Te he dado ahora algunas pistas para que tengas algo más tangible, porque sé que tenemos que evaluar, sé que tenemos que como que tengamos la sensación de que se vea lo que estamos haciendo y que haya un propósito. Te he dado algunas ideas, pero no hacemos exámenes. Porque la lectura extensa es clave para la adquisición de idiomas, pero debe ser una experiencia placentera, dando libertad al alumnado para que disfruta leyendo lo que ha elegido. Es importante también tener una rutina de lectura en clase. 10 minutos al principio de cada sesión o al final de cada sesión, o la sesión de los viernes o esa sesión, sabes que vienen súper cansados después de comer, pues dices, venga, pues 20 minutos en esa sesión. Pero es la constancia que hace la gran diferencia. Y aquí terminamos nuestra serie de episodios sobre la literatura. Espero que te haya gustado. Si tienes más interés, tenemos el taller a principios de marzo sobre diferentes usos de la literatura, 3 horas donde te enseño muchísimo más que esos episodios. Eso solamente es si te interesa, y si no, nos vemos en el próximo episodio.